Abrimos primera carta de Pedro, entonces solo leemos capítulo 4, verso 10 y 11. Nos clavamos en esos dos versículos para ampliarlos un poquito o recordar lo que ya sabemos. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué hay que hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No voy a repasar todo lo que vimos porque seguro que ustedes se acuerdan. Pero solo les voy a hacer preguntas, o una sola pregunta, y es ¿cuál es la obligación de todo hijo de Dios con respecto a esto? Bueno, lo que sale del texto es pero antes de ministrar, ¿qué pasa? Muy bien, el descubrimiento del don o los dones que el Señor nos dio, para después entonces sí, lo que decía Graciela, ministrarlo. Y hablamos también de peligros que podemos tener en nuestra vida cristiana con respecto al ejercicio de los dones. Los leímos que eran los consejos o los imperativos que Pablo le dio a su hijo espiritual, ¿quién? Timoteo. ¿Se acuerdan cuáles eran? Muy bien. Aviva el don y después ¿qué dice? No descuidar el don. Y hablamos un montón de cosas de qué significaba esto, ¿no? El tema de avivar no tiene que ver con el avivamiento que hoy a veces se escucha, sino es una metáfora de ese fuego que hay que continuamente y alimentarlo porque si no se apaga y queda un humito, ¿no? Es el humito de personas que dicen ser cristianas y es solo un humo porque después no hay nada, ¿eh? Hay solo una religiosidad. Así que bueno, pero había también algo que dijimos que por más espectacular que sea tu don, puede ser un metal que suena si no se ejerce como con amor. ¿Sí? Fundamental, la excelencia del capítulo 13 de Primera Corintios tiene que estar clavada, ¿no?, a fuego en nuestro corazón, que todo lo que hagamos tiene que tener la impronta y el motor del amor de Dios en nosotros. Si no, para Dios es algo que hace así nada más. Molesta, es un ruido molesto. Y habíamos empezado a detallar, leímos varios textos para ver lo que la Biblia engloba como dones, específicamente empezamos a nombrarlos, y empezamos a hablar del apostolado. ¿Qué más, Luciana? A ver, del don de profecía, hablamos de la enseñanza, ¿sí? El evangelismo. ¿Qué más? Pastorado, palabra de sabiduría. Esto igual les va a quedar todo, acuérdense cuando les paso los resúmenes, ¿sí? Palabra de conocimiento, el don de fe. Recuerden que todos tenemos fe, que es un don de Dios para todos, pero hay personas que a lo largo de la historia han tenido una dotación especial de fe. Y yo les di un ejemplo de uno de los fundadores de nuestra denominación, los hermanos de Plymouth. ¿Quién fue? John Mueller, ¿sí? Bueno, dones de sanidades, hacer milagros. Y nos habíamos clavado, bueno, discernimiento de espíritus, ¿qué más? Géneros de lengua. En géneros de lenguas terminamos, dijimos que estas lenguas no son balbuceos al azar, inentendibles por nadie, sino que bíblicamente la palabra glosa habla de qué? De idiomas o dialectos conocidos para la época. Hoy nadie habla en el griego koiné, ni nadie habla en muchos de los dialectos que ellos hablaban, ¿no? Las lenguas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Hoy nadie habla en latín, por ejemplo, ¿no? Hay lenguas que han quedado extintas y que solo quedan como algo académico de estudio porque hay textos que han quedado en latín o en hebreo o en ese arameo. Y bueno, y toca estudiar. Muchas veces, incluso en los seminarios, hay un pantallazo de esos idiomas porque la Biblia fue escrita también en idiomas de ese tiempo. ¿Eh?
Pero de ese tiempo el Espíritu daba esa dotación espiritual como una señal para los incrédulos. Lo que sucedió en el primer siglo es que muchos empezaron a anhelar esos dones porque eran dones muy vistosos, ¿no? Y claro, mira, este tiene el Espíritu porque está habla, ¿no? Pero Pablo, que decía que él hablaba más lenguas que todos ellos, ¿qué les dice? ¿Les prohíbe hablar en lenguas? No les prohíbe, pero ordena. Dice, ¿usted no sabe interpretar, hermanito? ¿Y no hay otro que lo interprete? Haga silencio porque en la iglesia la palabra de Dios, como hoy hablaba Carlitos, tiene que ser ¿qué? Clara, capaz de ser oída y entendida. Si Pablo iba a ellos a hablar en un idioma que no entendían, ¿qué iba a beneficiar esa visita de Pablo? Que lógicamente Pablo no era que iba todos los días a la iglesia. Iba en sus viajes, estaba un tiempito, se iba y no sabían cuándo iban a volver a ver al apóstol, ¿sí? Entonces quedamos con eso y vamos a avanzar con el siguiente don hoy. Géneros de lenguas. Bueno, lo que le sigue era obviamente la interpretación de lenguas, que es el único don que Pablo dice que podrías pedirle a Dios, ¿no? Tenés el don de lengua, no lo interpretás, querés ser de bendición para la iglesia con ese don, pedí interpretarlo, ¿sí? Pero si no se te da de Dios porque dijimos que los dones los procuramos nosotros y los obtenemos a voluntad nuestra. Por eso cuidado, a veces he escuchado yo varias veces curso de lenguas. Y bueno, yo no sé qué estará el Espíritu Santo sentado y dando clase, y no, ¿no? Lo que hay que distinguir es que muchas veces el intérprete no necesariamente tenía que ser un don de Dios. Como a veces era cosmopolita a veces si había un hebreo, pero Pablo hablaba en hebreo y hablaba en griego. Y seguramente sabía algo de latín también, porque el latín era una lengua romana, aunque el universal era el griego porque había quedado del imperio anterior. Ellos, recuerden el cartel de la cruz de Cristo, no es en vano que haya 3 idiomas en ese lugar. Y era porque Jerusalén también se conocían los distintos idiomas. Los apóstoles no solo hablaban en el arameo o en el hebreo que se hablaba en la época, ¿no? Que no es el hebreo que se habla hoy en Jerusalén, lógicamente, sino que conocían también y los soldados romanos también aprenderían el idioma para gobernar y el griego, que era una lengua casi universal, también. O sea, de hecho, los apóstoles, ¿cómo Pedro puede hablar, escribir en griego? Si era un pescador, que hizo un curso rápido, y bueno, a lo largo del tiempo y con su desarrollo, al ser conquistados tantos años, y bueno, ellos nacían casi bilingües, ¿no? Aprendiendo también otra. Pero bueno, eso es un tema después para estudiar el tema histórico. Pero era una dotación especial, ¿sí? Que Dios daba, pero a lo largo del tiempo, después vamos a charlar un poquito de esto, de las dos escuelas que hoy perduran y no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos si esos dones caducaron o no, ¿sí? Así que bueno, también había un don particular de interpretar lenguas. Si nadie podía interpretar, lógicamente tenían que hacer silencio, porque lo importante era que la palabra de Dios sea sembrada y se escuche, ¿sí? Después está el don de servicio o ministerio, que la palabra es diaconía. Ahí nosotros por ahí confundimos con lo que era la ordenación de diáconos, ¿sí? Muchas veces el diácono era una categoría dentro de la iglesia, pero eso ha avanzado el tiempo. Pero el don de diaconía no necesariamente era un título de distinción en la iglesia, porque diácono tiene que ver con el servicio, ¿sí? Es un don de servir prácticamente a otros con eficacia sobrenatural, cubre un amplio rango desde el cuidado de necesidades físicas hasta la asistencia en el ministerio, de aquí el término, bueno, diácono, que después lógicamente se toma como también un cargo ministerial. Hay diáconos que no tienen un cargo ministerial, así como dijimos que hay el don de pastor, hay pastores que no son ancianos, pero tienen el don desde que tienen a Cristo y lo ejercen. ¿Está? ¿Se entiende eso, no? Después estaba el don de exhortación,
El don de exhortación no es el don de ir pegando palos a todos los hermanos. Quiero darles a entender que esa palabra exhortación a lo largo del tiempo también se ha malinterpretado. El que exhorta es el que se pone al lado, igual que la palabra para el Espíritu Santo, ¿no? Se pone al lado para ayudarte en el camino, en el crecimiento, en tus tropiezos, en tus caídas o en tus victorias. Ese es el que exhorta, está al lado tuyo, ¿sí? La exhortación incluye amonestación, sí puede incluir siempre que sea con amor. Ahí está la diferencia. Nosotros a veces decimos, que te exhorten y es que te den. No, no, querido, es que te levanten, te ayuden a levantar. Con amor siempre, ¿sí? Entonces, capacidad sobrenatural de acercarse a personas en necesidad, animarlas y fortalecer su fe. Mismo término usado para el Espíritu Santo como paráclito. Combina consuelo activo, llamado y estímulo sostenido. Después tenemos el don de dar o de contribuir, de acuerdo a la traducción del griego, don de contribuir generosamente con recursos materiales para el avance de la obra de Dios. Pablo añade con liberalidad, generosidad sin mezquindad ni cálculo, opuesto al dar por obligación. Posiblemente Bernabé tenía ese don. ¿Se acuerdan que en los primeros años, pocos años de la iglesia se va quedando pobre y ¿qué empiezan a hacer algunos? Bien, lo nombra a Bernabé específicamente, hijo de consolación, él da su propiedad y enteramente la pone a los pies desinteresadamente, solo por amor a los pies de los apóstoles. Pero surge un matrimonio que hace lo mismo, pero no lo hace como Bernabé. Eso es todo lo contrario a ese don de dar. ¿Sí? El que da no con dolor del corazón, ¿no? Incluso cuando le damos a Dios. Yo una vez escuché que la medida de darle a Dios es que te duela. Y si te duele, no lo das con alegría. O sea, ok, o lo das con dolor o lo das pero las dos cosas no se puede hacer. Hay que dar con alegría, generosamente, sabiendo que Dios no le debe nada a nadie y que aún lo que tenemos viene de Él. ¿Sí? Estas personas tenían ese don desinteresado de dar, obviamente con fe. ¿Se acuerdan la viuda? Dice, Jesús llama a los demás. Dice, dio todo. ¿Qué va a dar si dio una moneda? Sí, pero era todo lo que ella tenía para su sustento, por ende dio todo. ¿Por qué da todo la viuda? ¿Alguien la obligó a la viuda? Dio desinteresadamente porque sin duda tenía la convicción de fe de que Dios era su sustentador. ¿Sí? Así que bueno, muchas veces nosotros, lógicamente no es que para dar tenemos que tener este don. Ustedes van a ver una lista de dones y van a decir, pero esto se nos pide a todos. Claro que sí, como hijos de Dios y al tener el Espíritu Santo hay cosas comunes a todos los cristianos que hablábamos la otra vez, ¿no? Pero había una dotación especial. O sea, estos daban más que todos los demás. ¿Se entiende? Lo mismo como hablamos del don de fe. Por eso cuando demos, de todas formas tenemos la obligación de dar con alegría, con gozo, a nuestro Dios y a nuestros hermanos. No nos tiene que doler. Si te duele, entonces ya estás mal. ¿Sí? Lo haces para hacerte ver o porque alguien te obligó o porque todos lo hacen, no. Tiene que ser, y es más, hermano, muchas veces sin decir nada. Porque a veces se dice que tu mano izquierda no sepa lo que es la derecha, pero eso estaba en relación a otra cosa en particular. Pero acá Bernabé se supo toda la iglesia que Bernabé dio su casa. Entonces ni la derecha ni la izquierda, tenía que ver con una actitud del corazón. ¿Sí? El próximo, y vamos avanzando, pues si no, no voy a llegar. Presidir o administrar, se toman como a veces dones conjuntos o el mismo don. Tiene que ver con presidir con solicitud y el otro término griego con timones o el arte del timonel. ¿Quién es el timonel? El que maneja ¿qué? La nave, el barco, ¿sí? Don organizativo que guía la dirección de la iglesia con sabiduría y cuidado. Muy posiblemente los apóstoles
tenían también este don. Recuerden, en ese primer tiempo de la iglesia, a los pies de quienes iban todo lo ofrendado. ¿Por qué? Una, porque lógicamente eran la autoridad espiritual, ¿no? Pero otra, porque tenían la capacidad de administrar ellos o de delegar a quienes tendrían también este don de administración. ¿Tá? Una de las primeras delegaciones que hacen los apóstoles, ¿cuál es? Había una desatención a las mesas de griegas, no griegas de nacimiento, sino de judíos de la diáspora. Y estos no son igual que nosotros, dirían. Nosotros nacimos acá, somos de Jerusalén. Y estos vienen de afuera. Y entonces había cierta discriminación. Sí, son tus hermanos, pero vieron lo que es a veces las diferencias culturales. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Y nosotros no nos podemos hacer cargo de esto. Tenemos cosas prioritarias. Hay que elegir personas y ahí da los requisitos, no cualquiera, ¿no? Porque estaba el riesgo de, ¿no? Siempre que hay plata en el medio, está esa tentación. Entonces ponen personas que si ustedes leen los nombres, la mayoría son nombres griegos también. O sea, hubo inteligencia, sabiduría para elegir. Eligieron también judíos de la diáspora para administrar eso, ¿sí? Es la primera vez que se habla de esto de la administración, ¿sí? Por ende, si pensabas que el don de presidir era pararse acá para presidir a la iglesia a cantar canciones, no se refería a eso, porque incluso las reuniones eran muy distintas a lo que hoy nosotros conocemos en nuestra forma de organización, ¿sí? El próximo don era misericordia. Todos tenemos obligados a tener misericordia, ¿o no? Bien, pero había una dotación especial y era mostrar compasión práctica hacia los que sufren, enfermos, necesitados, marginados, como con alegría sobrenatural que impide el agotamiento compasivo. A lo largo también del tiempo y hoy mismo también hay personas que tienen este don, que sienten estrictamente lo mismo que siente la otra persona. Es un don empático, ¿sí? Y si bien todos tenemos que tener empatía por las necesidades de los demás y por nuestros hermanos, esto era una dotación especial. El próximo es ayuda y asistencia. Nuevamente lo mismo, todos tenemos estas obligaciones, pero habían personas capacitadas para eso. Asumen la carga de otro, es lo que traduce el texto, la palabra griega, donde asistir y sostener a otros en sus necesidades, posiblemente vinculado al cuidado de pobres, débiles y enfermos, solo en 1 Corintios 12, 28. Y ahí puse yo un ejemplo, no está ahí, pero lo tengo yo acá, que de dos hermanos, vamos a buscar los textos. Romanos 16, a ver, vamos a hacer leer porque estoy hablando mucho yo. Porque sin duda ustedes se van preguntando, bueno, ¿y cuáles son los ejemplos de estos dones? Algunos, lógicamente, no se los nombra las personas que tenían estos dones, surgen a veces del texto, ¿no? Dije entonces, Sergio, Romanos 16, 1 y 2, y Dani, buscate 2 Timoteo, capítulo 1, 16 al 18. Y ahí les puse dos ejemplos de hermanos nuestros que tenían muy posiblemente este don, ¿sí? Romanos 16, 1 y 2, Sergio. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bien, un ejemplo de una hermana que tenía este don. Sí, fíjense, dice, ha ayudado a muchos y qué, y a mí mismo. Ayudar a Pablo no era así nomás. Entonces, qué privilegio. Sí, pero no tanto. No se acuerden que algunos también lo abandonaron. Cuando las papas queman, ahí se ve de qué estamos hechos. Y algunos en las buenas diría, ahí yo lo acompaño a Pablo. Pero cuando Pablo sufrió, y ya me da vergüenza decir que estaba con Pablo. Porque lo que se escucha de Pablo, y es que está preso por esto, lo otro. Y bueno, y Dios habrá establecido su juicio con Pablo. Y entonces ya asociarme a Pablo ya no estaba tan bueno.
me asociaría a otro, ¿no? Porque siempre los que buscan, ¿no?, titulitos o levantar la cabeza siempre quieren arrimarse al de turno, digamos, ¿no? En este caso, esta hermana había ayudado a Pablo en sus necesidades. Las necesidades de apóstol no eran solo económicas, muchas veces era el mensajero. Llevar una carta en ese tiempo no es como ahora, que la depositas en Oca o Andreani y te olvidaste. Tenía que ir a gamba muchas veces, con el riesgo de naufragios, de peligros en los caminos. Y los hermanos que Pablo escribía decía, llevásela a la iglesia, che, pero está cruzando el mar, está en Europa, y necesito que lleves la carta, ¿no? O sea, era un ministerio importante. El otro ejemplo, y era una mujer, y Pablo nombra a varias mujeres en sus cartas que también estaban implicadas en estos ministerios tan importantes. El otro texto es 2 Timoteo 1, 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bien, otro hermano que tenía este don. Fíjense lo que Pablo destaca, que no es menor. Él estaba en Roma preso, él le dice a Timoteo que lo habían dejado solo, ¿se acuerdan? Todos me abandonaron. El único que había quedado, ¿quién era? Solo Lucas está conmigo, dice, ¿no? Que era su médico personal, su amigo y también un siervo importante en la obra. Y dice ahí que este hermano Onesíforo era tan importante que dice, lo buscó como. Lógicamente no es lo mismo que hoy que tenemos guías telefónicas, hay un montón de cosas y no sabemos dónde está el lugar, metemos Google Maps y llegamos al toque. Andá a Roma a buscar a Pablo, que encima estaba, viste, preso, ¿no? Y con el riesgo que implicaba, che, vos estás asociado a este, sos también un cristiano per se. Me buscó solícitamente, me lo encontró y lo asistió. Y demostró lo que ya había hecho en Éfeso cuando estaba con Timoteo. Por eso le recuerda a Timoteo, acordate cómo nos ayudó también. Y ayuda en general a toda la iglesia que estaba en Éfeso. ¿Sí? Un don de ayuda y asistencia. Es un don especial que también hoy sigue en la iglesia. Personas que ven las necesidades de personas mayores o de otros y están ahí, y no están esperando a que otros lo hagan, lo hacen ellos sin andar alardeando de nada, porque saben que su servicio es para quién, para el Señor, lo hacen para el Señor. ¿Sí? Por eso cuando el Señor les dice, estuve preso y estuve enfermo, dice, ¿cuándo estuviste? No, se lo hicieron a mis pequeños, entonces me lo hicieron a mí. Cuando hay esa conciencia, estos hermanos tienen esta dotación especial para este tipo de ayuda. No nos excusa a nosotros, como hijos de Dios, de tener esto también entre nosotros, ¿verdad? Lo otro que anoté ahí es hospitalidad. Siempre hay un imperativo y lo leímos ahí con Pedro, ¿se acuerdan? Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, el verso 9, hablamos de por qué pasaría esto de las quejas y tantas. Bueno, estos hermanos tenían esa dotación de que si bien era un mandato para todos, hospedaban sin quejarse de nada. ¿Sí? Tenían hospitalidad. Mucho más importante en ese tiempo y después de la década del 60, ¿por qué? Una, por las distancias, de que vos ibas y no había el hotel, ¿no? No había hosterías, habría muy pocas, y además vos siendo cristiano, que lo mejor que era que te hospedara quién, y otro cristiano, ¿verdad? Pero eso implicaba ¿qué? Y riesgos, había riesgo. Lo mismo celebrar las reuniones ya era riesgoso cuando se agudiza la persecución, ¿no? Que fue mucho mayor en Roma. Romanos 16, 23, María Marta, y Alicia, tercera de Juan 1, 5 al 8. ¿Vamos? Vamos. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia.
Os saluda Erasto. Ahí nomás, ahí nomás. Fíjense que nosotros muchas veces leemos al pasar las salutaciones. Ayer Esteban hablaba de la palabra de Dios, de la inerrancia. La teología liberal dice la Biblia contiene palabra de Dios, pero hay cosas que no son palabra de Dios. Uno podría decir que este saludo no está inspirado. Porque es Pablo, es algo personal de él, que le dicen salúdenlo a Gallo, porque bueno, lo querría Gallo. Sin embargo, en ese mensaje y en esa salutación, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué dice de Gallo? ¿De quiénes? Solo de Pablo porque estaba con Pablo y le iba a quedar bien. De toda la iglesia. Y tercera de Juan 1, 5 y 8, ¿qué dice? Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por aquí, aunque no los conozcas. Ellos han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Bueno, ¿y qué dice acá entonces? Especifica un poco más, ¿no? Que nosotros hablamos de esto de la hospitalidad. Tenía que ver, hermanos, con hermanos nuestros de otros lugares. El texto lo dice muy bien. Venían porque estaban mandados a la obra y que tenían que seguir su camino, ¿no? ¿Y qué hacía este hermano? ¿Qué le dice Pablo? Los recibía y ¿qué hacía? Los sostenía, los ayudaba. Su casa era una casa donde el Espíritu Santo hacía exhortación, ¿sí? Momentánea quizá, pero era un aliento para estos hermanos que venían, a veces comiendo poco, ¿eh? Pablo también pasó tiempos así, pero él que dice, he aprendido que a contentarme cualquiera sea mi situación, pero Pablo experimentó también la mano de Dios en los hermanos de él. En muchos lados no aceptó la ayuda de la iglesia. Por ejemplo, en Corinto, por ejemplo, en Tesalónica. Él trabajó. Pero otras iglesias, Filipo, por ejemplo, le manda una ofrenda cuando él estaba en Tesalónica en varias oportunidades. Iglesia chiquita, recién se había formado. Sí, pero vieron, ya en el corazón estaba, lógicamente era el hermano que llevó el evangelio, que generó la iglesia por gracia de Dios, y de su corazón salió él a ayudarlos. Pablo, ustedes saben que muchas veces, más adelante vamos a leer un texto, los apóstoles tenían este derecho de ser mantenidos por la iglesia, ¿sí? Como hoy lo tienen ¿quiénes? Los misioneros, ¿sí? Pero Pablo dice que él no había abusado de ese derecho. ¿Para qué? Una, para que el evangelio no se... Es triste, ¿no? Pero hoy mismo también pasa esto, ¿no? Uno toman de afuera el evangelio como una fuente de ganancia, como este hace esto porque recibe. Pablo dice, yo no quiero de ninguna forma que eso pase, pero además para darle ejemplo a todos los cristianos de que hay que trabajar. En Tesalónica habían algunos vaguillos, ¿se acuerdan? Que como la iglesia sustentaba, le dieron la mano y se agarraron el codo, como dice. ¿Y qué les dice a esos Pablo? El que no trabaja, que no coma. Esto no es una palabra universal porque nosotros sabemos que la iglesia sostenía a personas necesitadas. Esta palabra era para esas personas que teniendo capacidad para trabajar, holgazaneaban y se metían en la vida de los demás. Entonces Pablo es duro ahí. Que no trabaja, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Dejen de mantener a esos vagos. Traducción, lenguaje de Nicolás Acosta. Así que, bueno, este don de hospitalidad, este hermanito Gallo fue uno de que los tuvo, a riesgo también de muchas cosas, con amor, sin esperar nada a cambio. A veces tenemos eso, nosotros damos porque sabemos que cuando necesite me la cobro.
¿no? Es muy humano eso. Pero estos hermanos no, porque sabían que estaban dándole a Dios. Y el último don que anoté acá, creo que se van entendiendo todos estos, ¿no? Vieron que son más fáciles de entender porque también hay imperativos para cada uno de nosotros sobre esto, ¿sí? El último que anoté es en el que muy pocas veces vi que se anhelara, y es el don de celibato. De hecho, la única persona que se nombra que lo tenía, ¿quién es? Porque Pablo mismo lo dice, ¿sí? El texto ahí es 1 Corintios 7, 7 al 9. Graciela, léete 1 Corintios 7, 7 al 9. ¿Va? En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Bueno, fíjense que Pablo, que dice, él reconoce que era un qué, un don de Dios, una dotación especial. Estarse quemando significa sufrir la frustración de deseos sexuales insatisfechos. ¿Tá? Por eso a lo largo del tiempo ustedes conocen que se impuso para los clérigos esto. Se sale de la palabra. ¿Por qué pasó esto? Porque se estimó que el celibato era superior espiritualmente que el matrimonio. Segunda, y esto hay que decirlo, había un fin económico detrás de eso. Los que tenían tierras de la iglesia, porque acuérdense que la iglesia lo primero que pasa al unirse con el imperio y recibe las dádivas del imperio. ¿Cómo eran esas dádivas? Tierras, donde después se plantaban iglesias, pero a su vez ellos tenían nuevas tierras. ¿Qué pasa con los herederos? Si había hijos. Se iba a disgregar y había un peligro de que esas tierras de la iglesia quedan en manos de hijos que por ahí no seguían la fe, ni eran obispos, ni nada. Amén de que muchas veces el político de turno era el que daba los títulos de obispo de los lugares. Otra historia, ¿no? Pero cuando uno analiza todo, se ve ¿por qué llegamos ahí? Llegamos a donde llegamos porque se toma la palabra de Dios de ciertos textos y se amoldan a mis propios intereses. Pero de ninguna manera Pablo está diciendo que es mejor espiritualmente ser soltero que estar casado. Él encuentra una ventaja porque Pablo nunca hubiese podido hacer lo que hizo si hubiese tenido esposa e hijos. ¿Se entiende? Pero no significa que vos como matrimonio no puedas servir a Dios. De hecho, había un matrimonio que a Pablo los sirvió y dice hasta dio su vida por él. Nos explica mucho más que quién era. Priscila y Aquila. Eran oriundos de Roma, son rajados cuando sacan a los judíos. Él se los encuentra en Corinto, tenían el mismo oficio que él, trabajaban. ¿Y qué pasó después? Lo acompañan a Éfeso, en Éfeso mismo y en su casa abren una iglesia, después vuelven a Roma y siempre están involucrados en el ministerio. No se nos dice si tendrían hijos o no, no sabemos, pero era un matrimonio fiel a Dios y que servía y ayudó grandemente a Pablo. Lógicamente en el ministerio, Pablo sabe que hay más libertades cuando uno es soltero. Pero pasa que también hay más riesgos si vos no tenés esa dotación espiritual, de no tener esos deseos. Por eso dice, si tus deseos están ahí, casate. Porque había mucho riesgo de que Satanás gane ventaja y termine sacándote por tu lado sexual. ¿Se entiende? Hay un texto, vamos a complementar y ya voy a terminar con esto, que es Mateo 19, 10 al 12. ¿A quién se lo di? A Eli, dale, Eli. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto,
sino a aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es muy interesante este texto porque lógicamente Jesús está volviendo a los planes originales de Dios de la fidelidad. Y entonces cuando Jesús dice que si no es por causa de adulterio, porque en ese momento había dos escuelas de pensamiento, que uno era hasta por si la comida se quemaba ya le daba carta de divorcio y era un viva la pepa. Y bueno, y la mujer estaba muy, en este sentido, muy menospreciada, ¿sí? Si bien lógicamente esa carta de divorcio le daba el permiso a ella para volverse a casar, porque si no era un repudio como le pasó a la samaritana, ¿se acuerdan? La samaritana, Jesús le dijo 5 legales, 5 maridos legales, pero el que está contigo, ¿por qué no? Porque el anterior no le dio la carta de divorcio. ¿Se entiende? Entonces, esto era lo que pasaba. A veces el hombre odiaba por odio a la mujer o lo que sea, no le entregaba y ella quedaba en una condición. Por eso en esa condición no podía volver a casarse, tenía que volver con su esposo, ¿sí? Pero Jesús dice, vuelve al origen, dice, no, acá, si no se separen por cualquier cosa como están haciendo. Si no es por causa de adulterio, no lo hagan. ¿Qué entendieron los discípulos? Esto es imposible. Si yo no puedo darle una carta de divorcio a mi esposa, porque recuerden que ellos no elegían a sus esposos, ¿eh? Es muy tardío esto de elegir a la persona, enamorarme. Hay hoy culturas que no saben lo que es enamorarse todavía hoy. Porque papá y mamá establecieron con quién te ibas a casar a veces desde muy temprana edad. No existía esto de enamoramiento y no, y a veces el velo te lo descubría cuando estaba ahí en el lecho nupcial, ¿no? Como le pasó a quien se acuerda. Bueno, esto seguía pasando y sigue pasando hoy en otras culturas. Y aún así nosotros a veces, yo no, pero se elige aún así, se elige mal también, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen? Entonces no conviene, le dicen los discípulos, ¿qué? ¿Qué dice el Señor Jesús? Entonces Él les dijo, verso 11, no todos son capaces de recibir esto. ¿Qué cosa? El quedarse solo. La condición del hombre y de Dios, Dios bendijo el matrimonio. Fructifiquen, multipliquen, los bendijo. Es una institución dada por Dios, bendita y bendecida por Dios. No es infalible. La única institución infalible es la iglesia, sustentada por el mismo Dios, ¿sí? Pero entonces, ¿qué les dice Jesús? No se hagan los cancheros, porque estar solo no es de todos tampoco. ¿Y qué dice? Sino aquellos a quienes es dado. Por ende, nosotros entendemos que había profetas que pudieron estar solos porque también tuvieron esta dotación espiritual. Vemos a un Elías, vemos a Juan el Bautista. ¿Y qué mujer le iba a acompañar comiendo miel y langosta, hermana? Sí, a veces pasa, ¿no? Pero hay ministerios que fueron muy rudos, ¿no? ¿Y qué familia iba a aguantar esas cosas? Y bueno, y encima después a Elías se lo lleva, ¿y qué iba a dejar la familia y a Elías se lo lleva? ¿Se entiende? Entonces, esta dotación era una dotación especial porque Dios quería estrictamente a Pablo que mostrarle cuánto tenía que sufrir por causa, no se olviden que Pablo que era un perseguidor. Y fue de Dios hacerlo así. Uno podría quizás ponerse a juzgar estas cosas. Uno se pregunta si hoy existe este don. Fíjense que dice Jesús ahí, hay eunucos que nacieron así, ¿no? Por problemas biológicos, lógicamente. Otros que son hechos eunucos por los hombres.
¿Se acuerdan de esto? Los que atendían a veces los harenes y tenían algunos cargos, y bueno, había riesgo de que estabas con el harén y te saltaba el indio de adentro, y entonces para que eso no pase, chao. ¿Eh? Y dice Jesús, el tercer, dice, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, pero se hicieron ellos a sí mismos, ¿por qué? Porque se les dio, por eso dice, aquellos a quienes es dado. Por eso es que el celibato en los obispos resultó ser un desastre. Sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y muchas veces esas cosas incluso ocultadas por la institución y porque no se sepa. Porque no es fácil, hermano, ocultar y tapar ese deseo sexual que Dios nos dio. Solo es por dotación de Dios. Y yo creo que hoy este don sigue estando en hermanos que, y a veces nosotros tendemos a jugar, está solo, ¿para cuándo? ¿Cuándo? Y por ahí es una dotación de Dios de mantenerlo así, o a la hermana. Porque hay una gracia de Dios especial para, no juzguemos, no digamos nada, oremos, ¿sí? Pero puede pasar que quizás uno a sí mismo diga, rehúse esa parte por el servicio a Dios. Puede ser loable hacerlo, sí, por eso el que decide, nadie puede juzgar lo que pasa en el corazón. Lo que sucede es que si no hay una dotación especial de Dios, vos no podés servir teniendo frustraciones no realizadas, de tener una esposa, hijos o lo que sea. ¿Se entiende? Si no hay una limitación en mi servicio porque siempre estoy mirando y buscando, ¿se entiende? Nadie puede negar nada del testimonio de la persona, que Dios la haya en su gracia mantenido, pero ya no sé si eso se puede establecer como un don como lo estamos viendo hoy, ¿sí? En este caso, Pablo fue toda su vida, ¿sí? Y los profetas que nombramos fue toda su vida. No significa que todos los elegidos de Dios fueron célibes. Sansón fue escogido y incluso Samuel, ¿no? Antes de incluso de nacer, dicen, y sin embargo tuvieron hijos y esposas. Algunos fueron desastrosos igual, que Dios le hubiese dado el don. Pero por eso dice que el don lo da Dios como Él quiere y como el Espíritu quiere, ¿sí? Lógicamente siempre nosotros vamos a encontrar ciertas preguntas o vamos a tener ciertas dudas con respecto a esto. Yo creo que no muchos las tendrán con respecto al celibato, no creo que haya muchos que lo deseen, pero sí hay siempre preguntas que surgen sobre todo por la historia, si realmente todos estos obispos que son célibes porque se los dio Dios, porque fue una imposición. Y lo más probable es que sea lo segundo. ¿Está? ¿Se entiende, no? No viene al caso hacer la historia de cómo esto fue, pero en la Edad Media, recién en la Edad Media y con uno de los concilios, se estableció como una pauta estricta de la Iglesia. Pero fue un camino, desde el siglo V empezó esto y termina a fines de la Edad Media. Así que hay cosas que tampoco es que la Iglesia lo estableció así. Ese texto, algunos lo tomaron, algunos llamados padres de la Iglesia, lo tomaron literal y se castraron. ¿Tá? Después se arrepintieron, ¿no? Pero bueno, entender esto que también ayer hablaba Esteban de la interpretación bíblica. Jesús no está diciendo que es mejor y por eso te tenés que castrar, nada que ver. Pero fíjense cómo unos malinterpretando se castraron para servir mejor a Dios. ¿Tá? Después en el siglo IV la iglesia prohíbe estrictamente esta práctica a todos los fieles. ¿Sí? El otro texto, y ya termino con esto, ¿cuál era? Primera Timoteo 4, 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense por qué no es una categoría superior ser célibe a estar. ¿Está?
se entiende clarito que si vos estimás eso así y prohibís, no es de parte de Dios. ¿De parte de quién es? Hablábamos el miércoles del querer y el hacer. Bueno, ahí el querer y el hacer lo puso el Mandinga, ¿sí? No lo puso Dios, ¿tá? Pero fíjense cómo, aún tomándose, porque cuando uno habla de esto con esas personas, toman incluso algunos textos, los tuercen, como dice Pedro también de los escritos de Pablo, para su propio provecho. Pero cuando eso pasa, estamos similares al tentador en el Edén con que Dios dijo. Dios no dijo esto, Dios dijo, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Y el último texto, 1 Corintios 9:5. Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Bien. Implícitamente, ¿qué dice ese texto? Tenía un grado menor Pedro por tener su esposa y que su esposa lo acompañaba. Y dice los hermanos del Señor, ¿a quién se refiere? ¿Y quién más? Y Judas. También estaban casados. Y también si viajaban, su esposa los acompañaba. Lógicamente, lo primero que Pablo está diciendo ahí está hablando por un derecho de ser sustentado. Es decir, ¿cómo? ¿Nosotros qué? ¿No tenemos, solo Bernabé y yo, que estamos solos, no tenemos el derecho también de sustentación y de llevar una esposa con nosotros para que ella también sea sustentada? Como les pasa a Pedro, ¿no? En ese contexto está, pero nosotros sacamos implícitamente de que también había apóstoles casados que servían y no estaban en un rango menor espiritual que Pablo. ¿Ya? Solo que Pablo tuvo más libertad, en eso sí. Pero ojo, esa libertad también le costó látigos, piedra y un montón de cosas. ¿Sí? Así que bueno, la pregunta es si son estrictamente solo estos dones o, Dios, o hay más. Surge la pregunta, bueno, no limitemos a Dios. No somos nadie nosotros para limitar a Dios. Que hoy haya otros dones que no estén en esas listas, pero tenemos por lo menos dónde empezar, ¿no? Para saber, y bueno, ¿qué tendré yo, qué no tendré? Y donde lo descubriste, hermano, ministralo. Ministralo en silencio. Hay dones muy necesarios, estrictamente necesarios, que fueron necesarios, como leímos, para Pablo, para sustentar su ministerio, que no hubiese sido posible sin hermanos con los dones de ayuda, de misericordia, del dar. La iglesia se mantuvo todo este tiempo por esos hermanos también que recibían en la persecución y muchas cosas. Por eso es que en Corinto, cuando pretendían esos dones superiores, Pablo les tira abajo esa idea mental. Lo que digo, cuidado con también limitar a Dios, son estos nada más y Dios no puede hacer nada más. Dios puede hacer lo que Él quiera, porque es Dios. Y la clase que viene vamos a hablar de este tema de continuismo y cesacionismo, que es un debate hoy presente de qué pasa con los dones. ¿Son todos, están todos hoy o no? ¿O fue el primer siglo y hoy y se limitó, ¿no? Me pasé del tiempo. Si tienen preguntas, las anotan y las vemos la clase que viene.